Señoras y señores, estamos abriendo con mucho gusto la mesa de En Perspectiva, la mesa de los viernes, correspondiente a este 10 de junio del año 2016, con los saludos de rigor. Ana Ribeiro, buen día. Buen día. Juan Grompone, ¿cómo te va? Buen día. Está terminando sus anotaciones, porque trajo sus apuntes prolijamente impresos, pero siempre hay algún agregado de último momento. Se corrigen. Sí. Mauricio Rosenkopf. Acá, tranquilo. Con la garganta más o menos, advertencia, ¿no? Sí, pero no pienso cantar. Y no hay goles para gritar tampoco. Gonzalo Pérez de Castillo va a estar interviniendo de a poco porque lo agarró la AH1N1 y lo tiene un tanto golpeado. ¿Cuál te agregó? ¿Fue esa, no? No, parece que no es A1H1. Ah, ¿no? Bueno. No, es otra cosa. No, es una infección virósica, pero no es gripe. Y por las dudas hemos invitado a Alejandro Aval, que está con nosotros en estudio. ¿Qué tal, Alejandro? Buen día. Buen día a todos. Un gusto estar de nuevo con ustedes. ¿Qué les parece si nos metemos en el primer tema de hoy? I'm the prettiest sight in the ring today. That's my label. I am the greatest. Listen, I'm gonna float like a butterfly and sing like a bee. George can't hit what his eyes can't see. The white people have been taking us for a ride for the past 400 years. Cuando eres tan grandioso como yo, es difícil ser humilde. Yo fui el Elvis del boxeo, el Tarzán del boxeo, el Superman del boxeo, el Drácula del boxeo, el gran mito del boxeo. Soy Estados Unidos, soy la parte que ustedes no reconocen, pero acostúmbrense a mí, negro, seguro de mí mismo. Son algunas frases, algunas nada más. Así solía hablar ante las cámaras Mohamed Ali, la leyenda del boxeo que falleció el pasado viernes a los 74 años después de luchar durante más de 3 décadas contra la enfermedad de Parkinson. Cassius Clay, como se llamó antes de convertirse al Islam en 1964, no solo será recordado por sus movimientos, esos movimientos tan ágiles arriba del cuadrilátero, su rechazo a la guerra de Vietnam y la defensa permanente de la población afroamericana contra la discriminación en su país lo convirtieron en un ícono de la lucha por los derechos civiles en la década del 60. Aquí en Uruguay muchos tienen presente su figura. ¿Por qué? Porque en 1977 se enfrentó a Alfredo Evangelista, un compatriota, en un combate en el que el púgil celeste aguantó 15 asaltos y terminó perdiendo, pero por puntos. Varios de ustedes querían tratar esta figura, evocar a esta figura hoy. ¿Por dónde empezamos? Y yo creo que es una figura absolutamente excepcional en el boxeo, ¿no? La lucidez, la inteligencia, la frescura y además ese peso pesado capaz de mover las piernas con la agilidad de un peso mediano. Digamos, como boxeador, como atleta formidable. Además no tenía pelos en la lengua y además tuvo una conducta ética que rompía un poco el molde de los pesos pesados tradicionales o de los boxeadores tradicionales. Digamos, el boxeo es un deporte de barrio, de pobres, de gente que busca abrirse camino a las trompadas. El primer combate de él, cuando hablas de Evangelista, yo pensé en Sonny Liston, que era un peso pesado muy fuerte que venía de ganar por nocaut y tener el título mundial. Y tanto él como el derrotado, con el que se enfrenta Mohamed Ali, venía de la cárcel, venía del delito, venía del suburbio, venía... Bueno, él lo noqueó en las primeras de cambio, y bueno, y se mandó su discurso. Y después una gran resistencia y una gran solidaridad con su color, con su gente, en un Estados Unidos en aquel momento donde la agresión hacia los negros era furibunda, donde el Ku Klux Klan marcaba presencia, también la marca hoy, apoyando a Donald Trump, así abiertamente y orgullosamente por parte de Trump. Y finalmente, en un acto de resistencia, reniega de su nombre, Cassius Clay, porque es el nombre de los esclavistas que algún día lo tuvieron en sus
plantaciones de algodón y le dieron ese título. No estuvo junto con Malcolm X y con los demás en un tipo de en una época donde los que recibían en el podio las medallas atléticas se vestían, se ponían un guante negro y alzaban el puño, y eran los Pantera Negra. Era la resistencia que se planteaban las organizaciones negras en Estados Unidos contra la barbarie del racismo. Alejandro, ¿tú cómo te llevabas con el boxeo? Bueno, cuando hablamos de Omar Martínez hace unos meses, ya expliqué que no era lo que más me atraía. Pero con una figura como esta, bueno, no, ¿qué relación tuviste? Pero sin embargo, con Cassius Clay. Con Cassius Mohamed Clay, Ali. Mi relación fue mucho más moderna que la de Mauricio, pero por una cuestión etaria, digo, con disculpas. Sí. Pero la complicó. etaria. Por una relación notaria. No dije notaria, dije etaria. Notaria. La verdad que el primer recuerdo que tengo de Cassius Clay, y bueno, para mí era Cassius Clay en aquel momento, y además para él también era Cassius Clay, fue cuando la pelea que tuvo con Sonny Liston, que la transmitieron por radio, y yo la oí por radio, que no me interesaba en el boxeo, pero claro, era un título mundial, una pelea muy famosa, este hombre había hablado mucho antes, Sonny Liston era una persona aparentemente muy reconocida en el mundo del boxeo, y lo transmitieron por radio, y me acuerdo que con algún amigo, un amigo de toda la vida, Daniel Fodré, nos quedamos oyendo, pero no se veía nada, oyendo la pelea que se transmitía por radio. No tengo presente si la transmitieron toda en forma permanente o solo algunos pedazos, pero fue muy corta, si no me acuerdo mal. Sí, creo que acabó casi enseguida, pero como venían todos unos prolegómenos y demás, podía ser que se hubiera extendido. De todas maneras, pasando eso, después, claro, sigo teniendo recuerdos de adolescencia de dos cosas raras vinculadas a este hombre. Una, su cambio de nombre a raíz de sus convicciones musulmanas, que no sé cómo le nacieron exactamente, pero de todas maneras lo llevaron a hacerse un cambio de nombre, además de una manera muy radical. Hubo una pelea con alguien, que no me acuerdo tampoco quién era, en la cual este hombre estuvo por destrozarlo a su rival, pero se aguantó y lo fastidió durante varios rounds para que dijera el nombre de él, Muhammad Ali, porque este otro rival había estado diciendo antes de la pelea varias veces que él se iba a pelear con Cassius Clay y que a Muhammad Ali no le interesaba, y bueno, y lo cierto es que Cassius... cuando volvió, después que estuvo varios años sin poder boxear, y además él venía con menos peso y venía a pelear contra el campeón, que era más joven. Entonces todo el mundo apostaba en contra, y él durante toda la pelea le decía, fue esa pelea, ¿cómo me llamo yo? ¿Cómo me llamo yo? Fue esa pelea, seguramente, porque tengo idea que él mismo la prolongó intencionalmente para obligarlo al otro a que dijera su nombre. De todas maneras, esa fue una de las circunstancias. La otra, su reacción frente a la guerra de Vietnam, o por lo menos a ir a pelear a la guerra de Vietnam, en la cual, bueno, dio lugar a que se lo considerara traidor, se le quitara el título mundial, le prohibieron como por 3 o 4 años boxear o más, ¿no? Creo que después se revocó todo esto, pero bueno, en fin. Y esas son las imágenes que tengo de este hombre. Después, en los últimos años, la de ya una vida más serena, volcada con un idealismo más marcado por terminar con las desigualdades, en fin. Sí, y el Parkinson, ¿no? Sí, pero esa imagen claro, de Mohamed Ali con Parkinson, que claro, nos curiosamente conmovía a todos, ¿no? Que curiosamente resistió bastante, porque vivió más de 3 décadas con el Parkinson, pero parece que hay un remedio muy clásico para el Parkinson que a él sí le hacía efecto. Levadopa. Bueno, no recuerdo el nombre. Juan. Bueno, el boxeo me parece el más brutal de los llamados deportes, apenas por encima del circo romano y de las corridas de toros. Es un deporte en el cual el espectáculo más importante es cuando uno de los combatientes termina con una conmoción cerebral, es decir, un knockout. Es decir, que eso es un accidente serio para un cerebro.
Yo tengo la convicción de que en su Parkinson intervino todo esto, ¿no? Intervinieron los golpes que le pasaron, pero más allá de que no soy médico ni tengo ningún fundamento para decirlo. Él calculó haber recibido 29.000 golpes. Sí, una cosa así. Bueno, 29.000 golpes en un cerebro no es lo mismo que hacer un doctorado, por ejemplo. Y qué golpes, además, ¿no? Porque estamos hablando de un peso, pesado. O sea que imagínate la fuerza que tenía Sí, el que le pegaba. Ya ¿no? dicen que cabecear una pelota en un partido de fútbol es una pequeña conmoción. Imagínate lo que es que te den un puñetazo en el medio de la cabeza. En definitiva, si estuviera en mis manos, yo suprimía el boxeo como deporte. Sí, esa es una posición de Juan que ya ha planteado en Sí, otras la voy a seguir ocasiones. planteando mientras viva. Yo suscribo, te aplaudo, firmo contigo. Hay que dar un golpe, lo damos. Suprimimos el boxeo. Bueno, y ahora lo curioso, lo paradójico es que ahora Estados Unidos honra a un boxeador, primero porque se opuso a la guerra de Vietnam, que fue una guerra norteamericana, de mantenida sobre norteamericana. En segundo lugar, porque salió de la pobreza, porque luchó contra la segregación racial, que eran los años posteriores a la muerte de Kennedy y al asesinato de Luther King y todos esos. Pero hay miles de norteamericanos como él que se opusieron a la guerra de Vietnam y que estaban en contra de la segregación racial. Pero es irónico que se homenajee a un musulmán. Estados Unidos, que la imagen del mal para los norteamericanos ahora son los musulmanes, ahora homenajemos a un musulmán convertido. Se está homenajeando un Pantera Negra, hay que ver lo que eran los Pantera Negra en los años 60, ¿no? Es decir, eran la imagen de los terroristas antiamericanos y anti-establishment. Y parece que todo esto es posible, ¿no? De modo que no tengo ninguna simpatía ni por el boxeador, ni por el Pantera Negra, ni por el musulmán. Listo. Es toda una paradoja que un boxeador haya sido, por otro lado, un pacifista, ¿no? Y un Sí. ferviente y militante pacifista, ¿no? No sé si pacifista o contra la guerra de Vietnam directamente. Y a propósito de su condición de musulmán, no sé si los oyentes han estado siguiendo las noticias, pero los funerales de Mohamed Ali han sido largos. Bueno, en realidad todavía no culminaron, van El a viernes. terminar entre hoy y mañana. Y ayer miles de musulmanes llegados del mundo entero rezaron juntos delante del ataúd. Fue en una ceremonia tradicional celebrada en su ciudad natal, Louisville, en el corazón de Estados Unidos. Estos funerales comenzaron con una plegaria musulmana abierta a todos, recordando la espiritualidad del triple campeón mundial. Damos la bienvenida a los musulmanes, damos la bienvenida a los miembros de las demás religiones, acogemos a los policías, a nuestras hermanas, a nuestros ancianos y a nuestros jóvenes, dijo en ese momento el imán Said Shakir, que presidió esa ceremonia. Dignatarios islámicos, numerosos dignatarios islámicos se encontraban presentes, así como incluso el presidente de Turquía, Tayyip Erdogan. También, bueno, dirigentes de la Organización Nación del Islam, el pastor Jesse Jackson, gran militante de los derechos civiles. Cada uno tenía un motivo para homenajear al gigante negro, ya fuera por sus combates épicos o por esa lucha que ya comentaban ustedes contra la desigualdad y el racismo, dice una de las crónicas. A mí me pasa igual que Juan, el boxeo no me genera más que pavor y rechazo. Me parece que es lo contrario a un deporte, que me disculpen, pero me parece muy espantoso. Que la gente se siente a ver cómo otros dos se golpean. Me parece Es como horrible. la carrera de autos. Sí, también esa gente joven que se lanza a 300 kilómetros por hora y vos vas a ver ahí si se mataron, yo qué sé. No compara. Bueno, Pero no tiene por No. finalidad. Son cosas No, distintas. no, es distinto. Bueno, son cosas diferentes, Podés pero de cualquier compartirlo manera con otro. son muy violentas. Pero la admiración por la parte boxeo, no. Lo que sí era evidente, aún para mí, que era pequeña cuando él era un campeón, era la admiración por aquel gigante que parecía tallado en ébano y que era verdaderamente una belleza de varón y que se plantaba en el medio del ring y decía, soy negro, soy hermoso. Una cosa que a mi padre lo indignaba profundamente y que a mí me llamaba la atención y que solo pude contestar en términos históricos. Yo no puedo ver a Ali aparte de lo que es históricamente el proceso de resistencia de la población negra en Estados Unidos. Una cosa que a los jóvenes quizás les cueste hoy verlo, porque claro, como ven un presidente negro de Estados Unidos, quizás no hacen las cuentas de lo efímero y lo rápido que a veces transcurren las cosas en el tiempo. En la década del 50 y el 60, todavía los niños negros no podían ir a la escuela en el mismo autobús que un niño blanco. Yo recuerdo siendo
yo una niña, eso me impactó especialmente, porque yo también iba a la escuela y decía, pero ¿cómo es esto? Las primeras planas de los diarios, La Mañana, El País, los diarios uruguayos, con la foto de los ómnibus quemados, como resistencia de gente filo Ku Klux Klan, que se resistía a que sus niñitos blancos y rubios fueran a la escuela en el mismo autobús y tuvieran que compartir asiento con los niños negros. Entonces, Cassius Clay o Mohamed Ali luego es inseparable de eso. El movimiento negro en Estados Unidos tuvo dos facetas. Unos fueron violentos, como las Panteras Negras. Unos fueron como Malcolm X, a quien Cassius Clay apoyó. Y otros fueron pacifistas. Otros dijeron, tengo un sueño, y pidieron otro camino para las cosas. Él arranca, Mohamed Ali arranca, dando ese paso, convirtiéndose en un musulmán, reivindicando a Malcolm X y acompañándolo, pero luego se va tornando más pacífico, porque no se transforma en la beta más amarga del Islam. Él conserva el Islam, quizás probablemente como un signo de yo no voy a estar con ninguna de estas iglesias cristianas que a los negros lo que han hecho es darle un lugar para cantar sus spirituals y sumar sus bellas voces, pero siempre desde lugares de sometimiento y aceptando, entre otras cosas, la segregación, porque esas eran iglesias negras. Me parece además, y dos pequeñas cosas, que él tuvo una enorme capacidad comunicacional, que si se convirtió en el ícono que se convirtió, fue no solamente porque era un negro hermoso y se jactaba de serlo, y con eso reivindicaba su raza, sino que además tuvo habilidad comunicacional todo el tiempo. Era muy hábil en las entrevistas, era muy bueno fotografiando, sabía cuándo decir una cosa impactante, y lo supo hacer hasta cuando su físico no le permitía hablar mucho, pero sostuvo aquella llama olímpica. ¿Se acuerdan el impacto de verlo sostener la llama y temblar la mano porque el Parkinson era ya evidente? Sin embargo, no dejó de ir, no se ocultó, no tuvo esa coquetería. Entonces creo que fue muy bueno comunicacionalmente y que tiene un lugar en la historia del movimiento negro norteamericano. ¿Cómo comunicaba? Y bueno, escuchémoslo brevemente en uno de sus alegatos contra la guerra de Vietnam. Él plantea acá, ¿por qué yo y otros a los que llaman negros debemos viajar 10.000 millas para tirarle bombas y dispararle a otras personas de color que son inocentes y nunca nos robaron? Why should me and other so-called Negroes go 10,000 miles away from home here in America to drop bombs and bullets on other innocent brown people who's never bothered us? Juan. Quería recordar que Mohamed Ali son los nombres de los dos grandes profetas del Islam, de modo que el hombre que él eligió por adopción es una reivindicación directa al Islam, ¿no? Gonzalo, estás escuchando allí Teléfono Mediante en un tema que es de los que te apasionan. Ya sabemos tu afición por el boxeo. Y con respecto a Mohamed Ali. Bueno, primero estoy acá con la boca abierta y los pelos parados, los que me quedan por las irreverencias iconoclásticas de Juan, apoyado además por Ana, contra el boxeo, pero eso ya lo discutimos en otra ocasión y no vamos a discutirlo ahora. El tema de Mohamed Ali, efectivamente, él toma ese nombre. Mohamed fue el profeta y Ali era su yerno, casado con Fátima, su hija. Sí, es una demostración de decir, bueno, yo efectivamente pertenezco a eso. Y es verdad, porque muy posiblemente, yo no sé exactamente de dónde habrían traído a los ancestros de Mohamed Ali, pero posiblemente venían del mundo musulmán negro. Y posiblemente también indica que Mohamed, el profeta, fue muy tolerante, no solo cuando invade la Meca desde Medina y toma posesión de la Kaaba. Es el profeta el que dice, aquí puede venir todo el mundo, porque antes iban solo los ricos, o por lo menos los ricos adelante y los pobres atrás, y las mujeres no podían. Y el profeta es el que le da acceso a todos, a los negros, a las mujeres, a todas las razas. Y por lo tanto, yo creo que la reivindicación de ese nombre, evidentemente, porque además es el más importante, como él, Mohamed Ali se consideraba the greatest, el más grande, evidentemente eligió el nombre más grande. Eso es anecdótico, pero dice algo.
Ahora, con respecto a las otras cosas que se dijeron, lo que duró muy poco no fue la pelea de Mohamed Ali con Sonny Liston, fue Sonny Liston que destrozó en un round a Floyd Patterson, que era el campeón mundial, que no le soportó ni siquiera un round. Floyd Patterson pidió la revancha y lo destrozó de vuelta en un round. Y al final de ese round es que aparece este muchachito joven que nadie conocía, aunque ya había sido campeón olímpico de boxeo americano, en las Olimpiadas digo, y empieza a gritar y a insultar a Sonny Liston, que como bien dijo el ruso, era una persona que venía de la cárcel, era una especie de oso, que infundía miedo, y que tenía un pasado muy oscuro. Y este muchachito sube al ring cuando Sonny Liston está festejando su segunda victoria y lo insulta y le dice que lo va a castigar y lo va a hacer daño y le va a hacer... Y todo el mundo decía, ¿de dónde sale esto? Bueno, había sido campeón olímpico, pero bueno. Y la verdad es que después la pelea entre Sonny Liston y Cassius Clay, que yo la recuerdo perfectamente, por suerte sí la pude ver en televisión en blanco y negro, yo estaba en Australia, fue una muy buena pelea, pero duró como creo que lo noqueó, Sonny Liston abandonó en el sexto o el séptimo round. Pero lo importante de Cassius Clay, de Sonny Liston, perdón, de Mohamed Ali, es cómo él combatía. Tenía una forma de combatir, ya lo dijo el ruso, que no parecía la de un peso pesado, porque era de una liviandad, como él decía, como una mariposa. Realmente combatía de una forma muy elegante. Y la otra cosa es que limpió la categoría, porque en esos pesos pesados, normalmente, un peso pesado elige muy bien sus peleas y las va poniendo en el tiempo, porque son peleas muy duras. Cassius Clay dijo, tráiganme el mejor hombre que encuentren, y limpió absolutamente la categoría, no había nadie que se le acercara. Y después tuvo ese incidente que todos recuerdan con respeto, y me parece que está bien, yo también con mucho respeto, porque recuerdo bien la época. Hay que acordarse que todo lo de Mohamed Ali y la lucha contra Vietnam, la no aceptación de que en aquel momento era obligatorio, te tomaban y tenías que ir a Vietnam. Si tenías 20 años, no importa quién fueras, pum, te mandaban tenías que ir a la conscripción y de ahí a Vietnam. Esto fue mucho antes, fue antes de lo de Martin Luther King y la marcha por los derechos civiles. Es decir, hay fotos de Cassius Clay, también con Malcolm X, y Martin Luther King atrás de ellos. Ellos estaban reivindicando algo que era absolutamente justo, por la cuestión de la discriminación racial, y también él le agregó, nosotros no tenemos nada que ir a hacer a pelear contra esta gente en Vietnam, que nunca nos ha hecho nada. Es más, no lo pasaron ahora por la radio, pero a Mohamed Ali decía, a mí los que me hicieron fueron los blancos americanos que viven acá en este país, que trajeron a mis ancestros acá y los esclavizaron. Pero este hombre, cuando empezó a decir estas cosas, no era cualquier persona, era el campeón mundial de peso pesado, era un hombre, era una figura como puede ser hoy día, yo qué sé, Lionel Messi o Nole Djokovic. Era un hombre muy, muy importante. Y que este hombre se enfrente a la justicia americana y diga todo lo que dijo, y se rehúse a ir a pelear esa guerra, que era a todas vistas una guerra absolutamente injusta, una guerra verdaderamente imperialista, no había... El gobierno de Vietnam del Sur era un gobierno absolutamente títere, financiado por Occidente. Es tremendo lo que hizo este hombre. La ganó, lo mejor es que la ganó. Y ya estoy hablando demasiado, pero voy a decir lo siguiente. A mí me parece muy triste en este momento en que hay una fobia antiislámica en los Estados Unidos y en muchas partes del mundo, con muy buenas razones por todos los atentados que se están dando, que no se haya podido sacar mayor provecho de una persona como Ali, que tenía tanto para decir. Bueno, lo dijo muy claramente después de los atentados del 11 de septiembre, ¿no? Allí Mohamed Ali se pronunció muy rápido, dijo: el Islam no es una religión asesina, el Islam significa paz, no puedo sentarme en casa y mirar a la gente etiquetar a los musulmanes como la causa de ese problema. Es cierto, pero no se le sacó todo el partido que se le podría haber sacado, pienso yo, digo, es
ya estaba ahora muy enfermo cuando sucedieron todas estas cosas. Pero creo que es una verdadera lástima porque vamos a tener que vivir con el Islam y entonces tenemos que encontrar interlocutores dentro del Islam y Mohamed Ali podría haber sido uno muy respetado. En perspectiva, desde 1985. Cerramos el tema, si les parece, con una anécdota, con un momento muy, muy especial. La noticia de la muerte de Mohamed Ali empezó a circular el viernes en la noche, en un momento cuando, bueno, justamente por la hora que era, muchas personas no estaban siguiendo los medios de comunicación, incluso algunos o muchos en Estados Unidos mismos se habían desconectado de las redes sociales. Eso hizo que la novedad terminara teniendo algunos voceros inesperados. Uno de ellos, Paul Simon, el cantante Paul Simon, que estaba presentándose en el Greek Theater de California. Estaba cantando, tenía uno de sus conciertos. Y eligió una forma de homenajear a Mohamed Ali. En el punto del programa en el que él interpretaba The Boxer, justamente, el boxeador, eligió hacer una pausa. Cuando estaba por llegar al final, en el penúltimo verso, hizo esto que ustedes van a escuchar. Se produjo como un semi-silencio, incluso el público se desconcierta, la gente cree que terminó la canción y hay como una amague de aplauso, y después Paul Simon da la noticia, él informa: lamento comunicarles que Mohamed Ali ha muerto hoy, ha pasado a otro mundo. Y después que da la noticia así de cortita, ahí sí termina la canción, ahí sí termina The Boxer. I'm sorry to tell you this in this way, but Muhammad Ali passed away. Greatest. In clearing stands a boxer, a fighter by his trade, and a treasure down on a culture till he cried out in his anger and his shame, I am leaving, but the fire still remains, he still remains. Lie, 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 lie. Muy emocionante, ¿eh? Sí, realmente. Después, en todo caso, colgamos el video. Es un video casero pero recoge Precioso, un ¿no? momento único, ¿no? Sí. Ana, ¿cerramos ahora sí? Sí, yo quería decir que probablemente este hombre que fue tan buen comunicador no pudo, más que con sus apariciones y su evidente decrepitud de los años finales, comunicar una cosa muy difícil, que es cómo impacta el Parkinson en un cuerpo, ¿no? En alguien que ha vivido de la fortaleza de su cuerpo. El Parkinson no mata, por eso pudo convivir con él tantas décadas. El Parkinson debilita y en el peor de los casos termina inmovilizando todos los músculos y el paciente muere finalmente por una especie de asfixia, porque ya ni los que lo ayudan a respirar pueden.
El Parkinson implica que se pierde la expresión facial, la famosa cara de pescado, pero también se pierde la capacidad de leer la expresión facial de los demás, así que toda comunicación implica únicamente la razón que tiene que estar activa y que sigue activa, o sea que se dan cuenta de su decrepitud. El Parkinson es una de las enfermedades probablemente más espantosas y bueno, haber lidiado con eso debe haber sido muy feo. En perspectiva, da que hablar. De los mensajes de los oyentes elijo dos de tonos muy distintos. Juan de Reus, a propósito de Mohamed Ali, dice: ser un deportista, ser un artista, ser ético, ser negro con orgullo, ser valiente, ser rebelde, ser plenamente humano.